Cerca de las 8 de la mañana, 7:59, esto es Primera Página, comienza ya prácticamente la última media hora de programa, un programa además que a lo largo de esta semana ha estado plenamente enfocado al tema del cierre de campaña rumbo a esas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, seguimiento correspondiente que hemos hecho en diferentes actividades, además con diferentes temas de análisis, todo enrumbado ya y enrutado a esta elección parlamentaria. Me acompaña en este momento Martín López, él es integrante del partido Cambiemos, además integrante de la Dirección Nacional de la Oficina de Derechos Humanos de esta misma TOL, de este movimiento político Cambiemos. Integra el voto lista por la candidatura del Estado Miranda. Así es. ¿Cómo le va? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Bueno, con las medidas incluso de bioseguridad, ahorita con el antibacterial. Así mismo es. De verdad, saludar a todo el pueblo de Venezuela que nos sintoniza a través de Globovisión, felicitarlos por estos 26 años, tanto a Globovisión como a Primera Página. Bueno, definitivamente nos ha tocado asumir una campaña en medio de adversidades, de dificultades, pero ahí estamos, dando la cara por Venezuela. Vamos recorriendo cada sector del Estado Miranda, del Estado Aragua, de los distintos estados del país, llevando un mensaje de esperanza y cambio, de oportunidades. Cambiemos Venezuela, cambiemos atraso por progreso, ya basta. La gente está cansada, hay graves problemas en las comunidades y hay una desconexión total con los sectores populares. ¿Qué propuestas han recibido de las comunidades en estas actividades de campaña? Bueno, la gente estaba esperando definitivamente que los políticos fueran de nuevo al encuentro con las comunidades, a escucharlos, a tocarlos en medio del distanciamiento. Y no ha sido fácil. Definitivamente aquí en Venezuela sí hay un distanciamiento social, pero es entre el gobierno de Maduro, que no va a las comunidades, que no atiende las necesidades de la gente. Y eso lo vemos cuando te das cuenta que no hay gas, que no hay luz, que no hay agua. Y esa es parte de la tarea que nosotros hemos asumido como candidatos a la Asamblea Nacional para que desde ese espacio legislemos, fiscalicemos y tengamos que hacer todo lo que tengamos que hacer para que se resuelvan los problemas de la gente. Precisamente por tema de fiscalización y también Contraloría, porque no es, tengamos en cuenta, una competencia directa de la Asamblea Nacional el subsanar estos diferentes servicios, sino hacen parte, además, ya que viene desde Gobierno Nacional, Regional, Municipal. Pero ¿qué propuestas concretas lleva Movimiento Cambiemos a la Asamblea? Sí, pero debemos en este caso emplazar a los organismos, a las instituciones a que cumplan con sus responsabilidades. Totalmente. Mira, nosotros estamos promoviendo muchísimas leyes, queremos legislar para las personas con discapacidad, queremos legislar para los más vulnerables, que en Venezuela son todos los venezolanos en este momento con esta crisis, en particular el colectivo LGBTIQ, entre otros, leyes que permitan que podamos sacar a Venezuela del atraso, que podamos lograr los cambios que tanto requiere nuestra Venezuela. Es una necesidad. Aquellos que nos dijeron que en Venezuela la crisis se iba a resolver con una invasión, hoy nos dicen que no salgan a votar y se quedaron sin el chivo y sin el mecate. Y las personas en las comunidades están esperando respuestas, soluciones concretas a sus problemáticas. Y es por eso que nosotros hemos puesto la cara, hemos puesto, digamos, el empeño para poder lograr estos cambios que tanto requiere el país, Juan Carlos. Cambios y también carencias en servicios básicos, por ejemplo, propuestas concretas. Vamos de inmediato con algunas de las ideas, opciones que ustedes pretenden llevar a la Asamblea Nacional para que sea cambio tangible, para que sea respuesta tangible y también en corto incluso o mediano plazo. Bueno, mira, en primer lugar debemos ganar la Asamblea Nacional, salir a votar masivamente para lograr esos cambios. Es inaudito que un espacio como la Asamblea Nacional, que es un bastión democrático, que lo ganamos con votos, hoy hayan sectores de la oposición y sectores de la economía del país que están diciéndole a la gente que no salgan a votar. Para lograr esos cambios e impulsar estas políticas, nosotros necesitamos votar masivamente este 6 de diciembre. En concreto, bueno, te repito, vamos a visibilizar el tema de los derechos humanos, vamos a llevar a la Asamblea Nacional una ley de amnistía, vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer sin complejo alguno para forzar una negociación inmediata y promover una lucha política a través del entendimiento. Negociación, entiéndase esto, diálogo con Gobierno Nacional. Es que es una realidad. Nuevo. Y eso es el problema que tenemos los venezolanos, que no le han dicho la verdad a la gente. Debemos forzar una negociación. Es una necesidad. La gente está esperando respuestas concretas, que le digan la verdad. Ya basta de ofertas engañosas, falsas expectativas. Eso es una realidad, hermano. Y la gente está esperando que tú le digas las cosas como son.
¿Qué opina? Cambiamos incluso de las diferentes convocatorias a diálogo, diferentes reuniones que ya se han mantenido incluso en otras naciones, todo esto con miras a salida pacífica de la crisis venezolana. Mira, te confieso que a nosotros nos han tildado de colaboracionistas y de entreguistas porque hemos planteado una ruta política clara, el entendimiento, el diálogo nacional para resolver nuestros problemas, sobre todo después de haber explorado una serie de caminos que no le dejaron nada positivo a la oposición. Porque votando nosotros en el año 2015 ganamos la Asamblea Nacional. Por eso reiteramos la necesidad que hay de defender ese espacio democrático. ¿Qué sentido tiene abstenerse? Debemos retomar la participación y eso es lo que le decimos a la gente en nuestros recorridos a diario. ¿Cuáles fueron esos caminos que no le dejaron nada, dice usted, a Por la ejemplo, oposición? una salida donde nos mataron a los muchachos, donde fueron unos muchachos como carne de cañón y bueno, propuestas que no tenían sentido. Es decir, ¿ustedes están en contra de alguna u otra forma con esos llamados a movilizaciones, no, llamados fíjate a calle? Tú, nosotros creemos en la participación de lo que había ciudadana, pasado ¿sabes? En estos llamados de la oposición. Pero, por ejemplo, el 30 de abril hay que decirle la verdad a la gente. Aquí le hicieron un llamado a la gente, al país, de manera irresponsable y hoy no hay nadie que le diga la verdad a la gente y la gente lo sabe. El venezolano ya sabe lo que está pasando en Venezuela. ¿Creó esto más fracturas entre la oposición? Mira, nosotros somos un movimiento que cree en el entendimiento, no creemos en el revanchismo. Por ahí andan los sectores del gobierno diciendo que hay que meter preso un bojote de gente. No. Nosotros creemos que hay que pacificar a Venezuela. Ya basta de tanta disputa, pelea, discusión. Ya basta. El venezolano quiere es entenderse. El venezolano quiere es que le resuelvan sus problemas. El venezolano quiere es tener un salario digno. Dignificar el salario tiene que ser una de las propuestas que nosotros vamos a impulsar en la Asamblea Nacional el próximo 5 de enero, cuando nos juramentemos ante el hemiciclo de la Asamblea Nacional. Eso que dice de las propuestas que ha hecho el oficialismo, incluso que también se escriban desde el propio Ejecutivo, dan cuenta incluso de legislaciones que se promuevan una vez lleguen y una vez se escoja el próximo Parlamento, por ejemplo, combatir la corrupción. Es decir, si con esto se traduce lo que bien decía, ¿no estaría apoyando incluso ustedes legislar en contra de personajes o personas que de alguna u otra forma han violado la Constitución, que merecen ser juzgados, que merecen ser llevados ante la justicia? Mira, en primer lugar te digo algo, nuestra política es el diálogo y el entendimiento. Nosotros no somos jueces y le toca a la justicia hacer justicia. Pero parte del problema en Venezuela es que la justicia está secuestrada y uno de los retos que nosotros tenemos desde la Asamblea Nacional es precisamente revisar todo lo referente a las instituciones en Venezuela, el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia, que por cierto están por vencerse el mandato de varios de los magistrados. Bueno, eso es parte de la tarea que debe asumir la nueva Asamblea Nacional. Precisamente, por eso te reitero, qué error es decirle a la gente y convertirse en un agente de abstención. Eso no tiene sentido, hermano. Sobre todo actores políticos que hoy le dicen al país que no voten, pero no tienen un plan B. Y sobre todo, el año que viene seguramente van a querer participar en las elecciones regionales y municipales. De esa ausencia de plan B, de ese llamado a no ejercer el derecho al voto de este próximo domingo, quiero seguir hablando en la próxima parte de esta entrevista. Estoy conversando con Martín López, es integrante del partido Cambiemos, además integra la Dirección Nacional de la Oficina de Derechos Humanos también de este movimiento político. Esto es Primera Página, usted sigue en sintonía porque la pausa es muy breve, ya venimos. Elecciones parlamentarias el 6 de diciembre, falta solamente un día para que cierren campaña. Me acompaña en esta oportunidad Martín López, integrante del movimiento político Cambiemos, que además integra la Alianza Democrática de Oposición que va para estas elecciones parlamentarias. También es integrante de la Dirección Nacional de la Oficina de Derechos Humanos de este movimiento político Cambiemos. Hablábamos de la oposición y la fractura, ¿no? Lo fragmentada que ha estado la oposición venezolana durante los últimos años, por decirlo de alguna u otra forma, de alguna u otra manera. ¿A quién ha beneficiado esta fractura? Sin discusión a nadie, hermano. La verdad, debemos hacer los esfuerzos necesarios por unir al país, por reunificar las fuerzas democráticas. El país requiere de que su oposición esté cohesionada para poder enfrentar al gobierno en los distintos terrenos políticos electorales que vienen más adelante. Eso es necesario. ¿Y qué ha faltado para que exista realmente una oposición cohesionada por completo, digamos, todos los sectores opositores? Definitivamente humildad, porque hay sectores de la oposición que se creen más importantes que otros
y eso no está bien. Aquí todos somos necesarios para reconstruir a Venezuela. Las distintas ideas, los distintos colores, las distintas visiones. Esa es la ruta. La ruta es el entendimiento, la ruta es la política con P mayúscula. Es buscar soluciones, es estar con la gente. ¿Cómo se puede, Martín, traducir esta ausencia de humildad entre los diferentes sectores políticos de oposición? ¿Ha sobrado incluso ansias de poder sectorizado? Por supuesto. Y fíjate tú, nosotros debemos decir responsablemente que durante todos estos años hemos acompañado la ruta política. De hecho, estuvimos al lado del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, y en este caso lo que vimos fue, mira, distanciamientos. O sea, le hicimos propuestas, le dijimos caminos, rutas, salidas políticas, pero no hubo manera. No hubo manera de que pudiéramos coincidir en esa ruta política. Pues ellos son los que le han dicho al país que aquí van a pasar otras cosas distintas a la que es, pues, la que está pasando en Venezuela. ¿Era mero ofrecimiento para captar atención? ¿Perdón? ¿Era mero ofrecimiento para captar atención, para captar votantes, para captar más seguidores? No lo sé, porque si tú, por ejemplo, revisas los estudios de opinión que citaba el invitado anterior, te das cuenta que más del 60% de los venezolanos rechaza esa política. Es inconcebible que, por ejemplo, Maduro se sostenga con el 80% de impopularidad y que hoy nosotros, cercana a unas elecciones, este próximo domingo, existan todavía sectores del país diciéndole que no vayan a votar. Eso es inaudito, eso no tiene sentido, eso es irracional. Pero impopularidad, además, que también tiene la oposición precisamente por estas diferentes fracturas, por estas... Probablemente, pero cuando tú vas a un sector popular, te das cuenta que la realidad es otra. La gente está esperando que tú lo toques, que le digas algo, que le vendas una esperanza. No puede ser que ni siquiera oferten esperanza al país, hermano. Precisamente hablando de sectores populares, pregunta la audiencia, etiqueta primera página que ustedes han venido utilizando a lo largo de todas estas diferentes jornadas para preguntas, comentarios, sugerencias con nuestros entrevistados. Martín, mire, por ejemplo, pregunta Alexis López, para que un país siga adelante y avance, los poderes tienen que trabajar en corresponsabilidad. Completamente. ¿Qué propuesta tienen para trabajar juntos con los otros poderes? ¿O qué propuestas tienen para trabajar junto a los otros poderes? ¿Tienen que hacer auditorías a los otros poderes? ¿Cómo lo van a hacer? Queremos políticos que trabajen juntos por un país. ¿Qué respuesta le tiene para Alexis López, por ejemplo? Debemos reinstitucionalizar al país, debemos luchar por la separación de poderes, debemos tener poderes autónomos, que no estén secuestrados y que no se deban a la merced de los bajos instintos de los gobernantes. Eso no es una Venezuela democrática. Una Venezuela democrática es una Venezuela con instituciones serias, imparciales. El caso del Tribunal Supremo de Justicia. Nosotros, sin complejo alguno, hermano, vamos a ir a donde tengamos que ir para luchar por esta ruta, para reinstitucionalizar el CNE y tener un ente comicial que verdaderamente le genere confianza a los venezolanos. Más allá de lo que hemos logrado a través de la Mesa de Diálogo Nacional, que despachamos a Tibisay Lucena y que logramos bastantes garantías para este proceso electoral, ya no vamos a tener puntos rojos, ¿sabes? Entonces, que son una de las cosas que le generan, digamos, inquietud al venezolano, resquemor, y por eso la gente decide no ir a votar. Hay otra pregunta, Ramón Ramos, ¿cómo hacen ustedes para combinar la política con el evangelio cuando la política es muy volátil, a veces agresiva, y algunos dicen que es hasta sucia algunas veces? La pregunta es de Ramón Ramos. Mira, nosotros estamos llevando un mensaje de cambio. Fíjate tú que casualmente nuestro color es el morado y le hemos dicho a la gente que es morado de transmutación y cambio y que somos el color del Nazareno, que nos ubiquen abajo y a la derecha en la tarjeta en la del color del Nazareno. Porque nosotros creemos en Dios, porque estamos del lado correcto de la historia, porque le estamos diciendo la verdad a la gente, porque nos quedamos en Venezuela. Esa es la verdad. Y esta pregunta incluso pudiese argumentarse con el tema de derechos humanos, hablados al principio de la entrevista, de integración con los movimientos LGBTI. ¿Qué propuestas, por ejemplo, tienen para plantearle a esos movimientos? Mira, yo creo que, por ejemplo, esta asamblea que se venció le dijo al país que iba a promover el matrimonio igualitario. Le mintieron al país, hermano. Pasaron 5 años y la asamblea no discutió el matrimonio igualitario. ¿Promoverán ustedes esta discusión? Sin complejo alguno. ¿Esta idea? Sin complejo alguno. Nuestro movimiento cree en los derechos de las personas, en los derechos ciudadanos, en los derechos del colectivo LGBTI. Claro que sí, vamos a impulsar todas las políticas progresistas habidas y por haber, las vamos a llevar al Parlamento Nacional. Eso es así.
Martín, una última pregunta y respuesta breve, por favor. Inshallah, @insharrat, pregunta: si la Revolución Bolivariana gana las elecciones el 6 de diciembre, ¿ustedes, la oposición, están dispuestos a trabajar junto al presidente para solucionar los problemas del país? Respuesta breve, por favor. Eso pasa por el tema de reinstitucionalizar el país. Que dejemos el revanchismo a un lado. No tiene sentido desconocer a un sector del país. Eso es lo que hizo el gobierno. Y nosotros vamos a seguir luchando para sacar a Venezuela adelante. La respuesta entonces es afirmativa. Sí, sin complejo. Termina la entrevista, Martín. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Martín López, integrante del movimiento político Cambiemos, además encabeza el voto lista por el estado Miranda de esta organización política, también integra la dirección de la Oficina de Derechos Humanos, también del partido Cambiemos. Termina así esta entrevista, pero esta semana, recuerde, es aniversario, 26 años de Globovisión, también 26 años de Primera Página. Han sido muchos, muchísimos, innumerables los comentarios que nos hacen llegar a través de las redes sociales, las plataformas digitales y también nuestros propios compañeros, colegas que en Pantalla Tradicional compartimos a diario, pero que han sacado parte de su tiempo para felicitar a Primera Página y desde luego a Globovisión. Y a todo el equipo de Primera Página, un gran abrazo, muchos saludos y además muchísimos éxitos y felicidades por estos 26 años informando a toda Venezuela. Además estamos hablando de la responsabilidad de ser ese programa con el que todo el país se despierta y se informa, que sean muchísimos años más, y desde acá un gran abrazo y un gran saludo a todos los periodistas, a todo el equipo técnico y de producción que hacen posible ese espacio. Hoy quiero felicitar a Primera Página por estos 26 años de trayectoria en la televisión venezolana, transmitidos por Globovisión, por ser el principal contacto de los venezolanos con la información y la opinión, y también por cumplir su deber muy bien de exponer las diferentes visiones que hacen vida en nuestro país, en la política, en la actualidad, en lo económico, en lo social y por supuesto en lo deportivo, porque ese es su trabajo como revista informativa y el primer contacto de los venezolanos con la información y la opinión. Feliz 26 aniversario. 26 años de compañía matutina, del cafecito en las mañanas y de buena información. Gracias Primera Página por ser referente informativo en toda Venezuela. ¡Feliz aniversario! Hola, ¿qué tal? Les saluda Jorman Ledesma. Quiero enviar mis felicitaciones al programa de información y de opinión número 1 de Venezuela, Primera Página. Un programa que en 26 años ha adquirido gran importancia en la formación de un criterio sólido sobre la realidad que vive nuestro país. Además, son 26 años ejerciendo un periodismo ético, oportuno y sobre todo veraz. Mi deseo es que se cumplan muchos años más de esta importante producción venezolana. Estamos de vuelta, 8:23, tiempo local. Rosa, momento de revisar informaciones que han ocurrido, sobre todo durante las últimas horas, más allá de nuestras fronteras. Vamos a iniciar de inmediato con una revisión respecto al tema de las vacunas contra el COVID-19. ¿Se abre una luz al final del túnel? Pareciera que sí, con algunos avances que han venido llegando y que han dado cuenta los medios de comunicación social. Incluso el Reino Unido se ha convertido en el primer país en aprobar el uso de la vacuna contra el coronavirus de los laboratorios Pfizer y BioNTech. Así están las cosas, ya mantenían en tercera fase de prueba de este fármaco, posiblemente contra la COVID-19, y ahora entonces la agencia reguladora británica aprobó a una hora de madrugada para esta parte del planeta, a una hora de madrugada para América Latina y el Caribe, bien temprano incluso en el Reino Unido, cuando daba la agencia reguladora de medicamentos este visto bueno para que Londres comience así dentro de poco, esperemos incluso en este mes de diciembre, antes que termine 2020, a aplicar este método sanitario contra la COVID-19. El Comité Conjunto de Vacunación e Inmunización del Reino Unido publicará en breve sus recomendaciones para los grupos prioritarios que deben recibir esta vacuna, incluidos los residentes de hogares de ancianos, el personal de salud y atención, las personas de edad avanzada y las personas clínicas extremadamente vulnerables. El vocero señaló que el Servicio Nacional de Salud británico, por sus siglas en inglés, NHS, tiene décadas de experiencia en la implementación de programas de vacunación a gran escala y comenzará a poner en acción
sus extensos preparativos para brindar atención y apoyo a todas las personas elegibles para este proceso de vacunación. Una noticia que se produce un día después, Juan Carlos, de que Pfizer y BioNTech presentarán una solicitud de autorización de emergencia ante la Unión Europea. Allí tienen ustedes esta información, momentos en que además hay una ola importante de COVID-19, un repunte en Europa. Y que son noticias sobre todo esperanzadoras. En Estados Unidos, ayer Moderna también pedía a la Agencia Reguladora de Alimentos y Medicamentos autorización para comenzar durante este mismo mes de diciembre a aplicar este candidato, hasta ahora candidato vacunal. Falta esperar si es o no aprobada para comenzar a aplicar este fármaco en pacientes contra la COVID-19. Será entonces que el planeta comenzará ya a aplicar vacunas contra la COVID-19 antes que termine el año. Sería una muy buena noticia incluso para cerrar este tumultuoso 2020. Ojalá que así sea, que pronto tengamos esa cura para este problema, el COVID-19. Nosotros tenemos otras informaciones a esta hora de la mañana, además del tema del COVID-19. Hay otros temas importantes para señalarnos. Vamos directamente hasta el sur de nuestro continente latinoamericano. Llegamos hasta Argentina, pues en este país también hay en debate el tema de la legalización del aborto, Juan Carlos. Correcto, hubo un proyecto además que era presentado por el propio presidente Alberto Fernández, que era llevado hasta el Senado y que ya comenzó así la discusión para la legalización. Además, se han registrado movilizaciones frente a la Cámara de Representantes y frente al Senado de la Nación durante las últimas jornadas. Más detalles de inmediato. La manifestación más multitudinaria terminó frente al Congreso de la Nación en Buenos Aires, Cámara que se espera que empiece a tratar el proyecto esta semana con vistas a aprobarlo en torno al 10 de diciembre. Tras este trámite tendrá que ser aprobado también por el Senado. Los pañuelos celestes que identifican los contrarios a la legalización del aborto en oposición a los verdes que portan las partidarias de la legalización marcharon por las principales avenidas de la capital argentina con carteles con el lema "Salvemos las dos vidas". En 2018, un proyecto de legalización del aborto fue aprobado en el Congreso, pero luego rechazado en el Senado. La legalización del mismo era una promesa de campaña de Alberto Fernández, quien llegó a asegurar a comienzos de marzo que el proyecto estaba prácticamente listo. Sin embargo, la pandemia retrasó el impulso a la ley.